esta ocasión, pues le voy a dejar la palabra a la doctora Alba Patricia Hernández Zoc, que ella es antropóloga social y es doctora en etnohistoria y actualmente es la jefa del posgrado de etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, para que demos inicio a la presentación editorial de la revista Estudios en Antropología Sexual número 11. Adelante, Alba. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, querida Yesenia. A la distancia, muchas gracias a todos, a todas, a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Es un placer para mí estar dentro de esta maravillosa semana, dentro de la 20ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual. Lo que nos convoca ahora en este momento es la presentación de la revista de Estudios de Antropología Sexual, volumen 1, número 11. 11 años que obviamente abrevan de muchísimas experiencias, de muchísimos aprendizajes, pero también de la tenacidad de aquellos que han hecho posible que esta revista llegue a estos primeros 11 años. La revista está editada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y obviamente cuenta con un grueso de investigadores, de especialistas que han posibilitado que esta revista se posicione dentro de una de las más importantes frente al tema de la antropología sexual. A continuación, para presentar el número 11 de la revista, nos acompañan 3 ponentes a los cuales leeré antes sus currículums y después les daré a cada uno 15 minutos para que por favor nos compartan lo que ustedes presentarán de la revista, su número, el dossier y demás. Y después pasaremos, después de que pasaron los 3, pasaremos a las preguntas que el público nos pudiera compartir, o bien las inquietudes o los comentarios, todo esto con la intención de generar pues siempre una charla de bienvenida. Bienvenidos todos y todas. A continuación presentaré a la doctora Miriam López. Ella es doctora en antropología por la UNAM. Es autora de 4 libros: Letras femeninas en el periodismo mexicano en 2010, De mujeres y diosas aztecas 2011, Mujer divina, mujer terrena, modelos femeninos en el mundo mexica y maya 2012 y La vida sexual de los nahuas prehispánicos 2017. Realiza investigaciones interdisciplinarias sobre mujeres, género y sexualidad en México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde el 2014 y ha sido docente en diferentes instituciones desde el 2006 a nivel licenciatura y posgrado. Muchas gracias, doctora Miriam. Le cedo la palabra. Buenas tardes a todos. Les agradezco su presencia y agradezco la invitación a presentar esta revista. Pues mayormente las investigaciones que conforman el dossier, que es en el que yo me voy a dirigir esta tarde para platicarles sobre el dossier, conforman, fueron parte de un ciclo de conferencias que llevaron por título Maternidad indígena, cuerpo y sexualidad en grupos mesoamericanos, llevado a cabo en la Escuela Nacional de Antropología en mayo de 2019. Este dossier tiene como interés exponer y discutir las construcciones culturales en torno al cuerpo, a las mujeres y su sexualidad, y en este último ámbito se proponen investigaciones que profundizan en temáticas poco abordadas en comunidades indígenas de México, como la menstruación, el embarazo, el puerperio y el cuidado de los infantes. Estos aspectos de la sexualidad indígena no han sido suficientemente investigados por especialistas ni conocidos por el público en general. El estudio del cuerpo ha sido retomado en los últimos tiempos por la antropología. Así, el primer artículo que conforma este dossier lleva por título El cuerpo como microcosmos. En él, Lilia Hernández realiza una revisión de las concepciones del cuerpo en distintas culturas, egipcia, china, hindú, griega y la mexica. Reflexiona sobre los significados sociales y culturales del cuerpo en distintos momentos de la historia de la humanidad. Selecciona las nociones que muestran en muy distintas realidades culturales, como el cuerpo es el principal sistema de clasificación y metáfora de la organización social y del cosmos. La investigación del cuerpo es un área de estudio en estrecha vinculación con la sexualidad y dentro de esta, recientemente ha surgido un interés por profundizar en las construcciones respecto a la maternidad a lo largo de la historia. De manera muy particular, el artículo La maternidad entre los nahuas prehispánicos y otros grupos mesoamericanos, un acercamiento desde las fuentes etnohistóricas y la arqueología, de mi autoría,
presenta una visión desde Mesoamérica sobre dicha temática. A partir del estudio de las figurillas cerámicas encontradas en las diferentes culturas prehispánicas, se reflexiona sobre sus concepciones respecto al cuerpo, el género, los ciclos de vida y la división sexual del trabajo. Especialmente, el artículo se enfoca en los rasgos sexuales, representaciones corporales y roles asociados a la maternidad, desde el inicio de la preñez hasta el cuidado de los infantes. La información de la cultura material es complementada con las fuentes etnohistóricas para proveer un panorama del embarazo prehispánico. Abordar la maternidad y la sexualidad en grupos indígenas resulta un tema central para comprender las concepciones de los grupos respecto a la cosmovisión que abarca su pensamiento del inicio de la vida, el valor de ella, la jerarquización de los géneros, el cuidado de las mujeres en estado de embarazo y de las nuevas generaciones por las mujeres de la comunidad. En este sentido, el artículo de Jorgelina Reynoso titulado Menstruar en el mundo, el cuerpo y los fluidos femeninos entre los otomíes de la Sierra Norte de Puebla, expone las concepciones de este grupo respecto a la menstruación. Esta temática sigue siendo un tabú, a pesar de que es central para profundizar nuestro entendimiento de lo femenino. Por ello es relevante el aporte de este artículo que permite visibilizar el sangrado catamenial en la agenda antropológica. La autora desarrolla su investigación gracias a un extenso trabajo en las comunidades otomíes de la Sierra Norte de Puebla. A lo largo de su estancia, el vínculo o rapport que desarrolló con las personas le permitió recuperar los mitos que hablan de la menstruación. En el texto parte de las ideas centrales de autores importantes como Galinier y López Austin acerca del cuerpo y la sexualidad que le permiten exponer de manera exhaustiva las creencias y las prácticas que comprenden el flujo catamenial entre los otomíes. El siguiente artículo también se ubica en la Sierra Norte de Puebla, pero se enfoca en las comunidades nahuas. La mitad inferior del cuerpo, el diablo y la mujer, dualismo cosmológico entre los nahuas de Pahuatlán, Puebla, parte de un mito de creación del ser humano, de los nahuas de Pahuatlán, particularmente de la comunidad de Xolotla. En este se narra que Dios creó la mitad superior del cuerpo humano, de la cintura para arriba, mientras que el diablo creó la mitad inferior del cuerpo, incluidos los genitales. Jaime Echeverría, autor del trabajo, indica que este relato ha determinado los rasgos que caracterizan a Dios y al diablo en esta región. Dios se asocia con lo alto, el cielo y la razón, en tanto al diablo le corresponde lo bajo, el infierno y la sexualidad. Además propone que la división corporal implicó una división genérica. La parte superior está asociada a lo masculino y la inferior a lo femenino. Justamente centra su atención en la parte inferior y las relaciones simbólicas entre el diablo, la sexualidad y la mujer. Esta división corporal se expande hacia todo el cosmos de tal manera que se habla de un dualismo cosmológico. Un aspecto central para la supervivencia de los grupos humanos es el cuidado que realizan las mujeres de los infantes y las elaboraciones respecto a estas prácticas. En acciones rituales del nacimiento y sus implicaciones simbólicas entre los nahuas de la Sierra Norte de Puebla, Lourdes Báez abona el conocimiento de este ámbito tan íntimo en su artículo. En este artículo examina la dinámica configurada en torno a los saberes relacionados con el nacimiento de los hombres y a la praxis ritual como una de las vías privilegiadas de adquisición y difusión del conocimiento. Acerca del mundo en el que viven y se mueven los hombres, a las fuerzas que lo animan y con las que los hombres interactúan de manera permanente. Los primeros años de vida son frágiles, por ello las acciones rituales de este periodo son las más importantes entre los nahuas. Esto implica que quien deba dirigir estas acciones sea una persona dotada de las capacidades necesarias para poder ejecutarlas. En este contexto, las acciones simbólicas del ciclo vital tiene lugar a partir de dos planos. En el cósmico, el ritual se sitúa como mediador entre las divinidades y los hombres, y en el social incide en las propias experiencias de los actores para lograr una vida más armónica entre los individuos y entre ellos y su derredor. Cierra el dossier el trabajo de Yesenia Peña, Cuerpo, Mujer y Partería en Suchitlán, Comala, Colima. A partir de la visión de las parteras y curanderos o curanderas, se muestran las construcciones culturales de los habitantes de esta comunidad respecto a los vínculos con la naturaleza, el cuerpo y las mujeres. En Suchitlán,
El cuerpo no se puede entender separado de la noción de persona y la diferenciación sexual. De hecho, en el cuerpo femenino son más evidentes estas relaciones, pues se encuentra en constantes ciclos, es decir, desde la menstruación, el estado de embarazo, el puerperio y la lactancia. En el texto se exponen estas concepciones a partir del trabajo de campo llevado a cabo en la comunidad. Esta compilación temática se ha gestado de aportaciones múltiples que deseo agradecer, pues las distintas perspectivas que nos ofrecen los artículos sobre el estudio del cuerpo, mujer y maternidad, título de este dossier, son una contribución desde los análisis antropológicos en búsqueda de indagar más en la complejidad de los procesos y en la variedad de los contextos y experiencias. Lo anterior con el fin de detonar futuras investigaciones sobre los ejes temáticos presentados. Gracias. Muchas gracias, doctora Miriam López. Aquí quisiera hacer una anotación muy breve. La doctora Miriam López es la coordinadora del dossier de Cuerpo, Mujeres y Maternidades. Bueno, la revista se compone por el dossier, la miscelánea y 3 reseñas muy interesantes que obviamente esperemos que lo puedan descargar del internet, que es de acceso libre. Y bueno, muchísimas gracias, doctora Miriam. A continuación, daré la palabra al licenciado Daniel Ruiz Cancino. Él es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, y como arqueólogo y arqueólogo investigador del INAH desde el 2011, ha escrito al Museo Regional de Guadalajara, donde dirige los proyectos Síntesis Crítica de la Etapa Lítica del Occidente de México y Sistematización, Catalogación y Optimización del Acervo Arqueológico y Paleontológico del Museo Regional de Guadalajara. También fue coordinador del coloquio interdisciplinar del Museo Regional de Guadalajara de 2014 a 2017 y del coloquio Estudios Culturales del Occidente de México y la cátedra Otto Schunduk de 2018 y 2019. Ha colaborado en diversos proyectos arqueológicos desde 1994 y realizado guiones museológicos y montaje museográfico en diversos museos en todo el país, así como dictado diversas conferencias y colaborado en múltiples libros y revistas con sus escritos. Muchas gracias, licenciado Daniel Ruiz Cancino, por favor, le cedo la palabra. Hola a todos, todas, todes, buenas tardes. Bueno, primeramente agradecer la invitación a la revista de estudios de antropología sexual de esta primera época, volumen 1, del número 11, por la invitación a esta presentación y particularmente a la doctora Yesenia Peña, quien es la editora general, a Liliana Hernández y a todo el personal que colabora en esta excelente revista. Y de igual manera quiero agradecer a Miriam López, quien excepcionalmente coordinó el presente dossier. Y bueno, yo trataré de hablar de la revista junto con su segundo apartado, digamos que es la miscelánea, como lo mencionó Alba. La revista tiene la temática de cuerpo, mujer y maternidad. Envuelve una trilogía íntimamente entrelazada entre el hecho histórico-cultural y la concepción de lo femenino. La revista es un compendio maravilloso para, como lo menciona Miriam López, exponer y discutir las construcciones culturales en torno al cuerpo, a las mujeres y a su sexualidad. De esta manera me gustaría traer a colación una cita de Rosario Castellanos de su libro sobre cultura femenina. En él, ella se pregunta si podría decir algo de lo femenino y al desarrollar el tema menciona, no sin su ironía característica, que la esencia de la feminidad radica fundamentalmente en aspectos negativos, la debilidad del cuerpo, la torpeza de la mente, en suma, la incapacidad para el trabajo. Las mujeres son mujeres porque no puedan hacer ni esto, ni aquello, ni lo de más allá. Y esto, aquello y lo de más allá está envuelto en un término nebuloso y vago, el término de cultura. Es devastador este pensamiento de Castellanos visualizando a la cultura, obviamente una cultura masculina que relega a la cultura femenina,
o la ausenta. Han pasado 70 años de este escrito de la filósofa y poetisa, pero me resulta interesante engarzar esta visión con la presente revista y la diversidad de temáticas que en ella encontramos, en la que tenemos un recorrido por dimensiones, formas y maneras de la cultura en torno al ser humano y en particular a lo femenino. Así, iniciando el camino nos encontramos con el cuerpo como microcosmos, convite en el cual su autora, Liliana Hernández, nos hace ver que es imprescindible para comprender la concepción social de la persona, su noción sobre el cuerpo. Partiendo de esto, confronta las miradas históricas en diversas culturas para entender el punto de partida de su interacción con lo divino, la naturaleza y el universo. Recorrido histórico en 3 tiempos: culturas antiguas, la Edad Media y finalmente culturas prehispánicas mesoamericanas. En general, dentro de las civilizaciones, la autora conjunta las conexiones particulares que se tuvieron con cada una de las civilizaciones. El encuentro de esas culturas con su mortalidad, la distinción de sus partes corpóreas como punto de partida, sirven como significación y el símbolo para dar esencia al ser humano y a su cuerpo. Cuerpo y ser humano indefensos ante el universo, pero paradójicamente partes de él y productos de cambios. Dicotomía que podemos visualizar de diferentes maneras dentro de las culturas. De igual manera, para la Edad Media, ella nos habla de esta concepción en la que el cual se introduce una religiosidad fuerte, en la cual la concepción cambia a ser una concepción androdivina, donde el hombre pasa a ser a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Lo cual significa un cambio también en los conceptos de cuerpo y de lo femenino. Por último, nos habla de los grupos mexicas, pueblo dominante en Mesoamérica Central a la llegada de los españoles, y de cómo su cuerpo responde a diversos sistemas complejos. De ahí que cada parte se relaciona con los días, y el día está relacionado con un elemento que posee características reflejadas en el cuerpo, ciclo vital y divino. Finalizando, nos menciona las 3 zonas donde residen las entidades anímicas para este grupo mexica, que es el Tonali, el Iyotl y Teyolía. Zonas del cuerpo que además tenían una correspondencia con niveles del universo. Por su parte, Miriam López Hernández nos presenta la maternidad entre los nahuas prehispánicos y otros grupos mesoamericanos, un acercamiento desde las fuentes etnohistóricas y la arqueológica. En este artículo, la autora realiza un análisis etnohistórico de fuentes documentales, conjuntado con el dato arqueológico que brindan las figuras de cerámica que se tienen de las culturas prehispánicas en diversos ámbitos y geografías de nuestro país. Bajo este manto, el artículo, despliega una serie de datos e información buscando entender el significado de la maternidad en la época prehispánica. Partiendo de ello, la investigadora Miriam López propone, y cito, un acercamiento a la maternidad en la época prehispánica a partir de las creencias, experiencias y actividades que efectuaron las mujeres. Desde una perspectiva de género, la autora aborda la visión de los grupos prehispánicos sobre la vivencia de su sexualidad, de su cuerpo, la maternidad, la fertilidad, la reproducción, el proceso del embarazo, cuidados en el embarazo y parto, las diversas maneras de llevar a cabo el parto, lactancia y porteo, mortalidad maternal y finalmente la matriz como metáfora femenina, parte esencial de las creencias de nuestras culturas prehispánicas, y que el
de cierta manera prevalecen en las culturas originarias. Partiendo de la premisa ¿qué es el cuerpo y qué es la sexualidad?, Georgelín Reynoso busca reseñar qué es menstruar en el mundo, el cuerpo y los fluidos femeninos entre los otomís de la Sierra Norte de Puebla. Este artículo es resultado del trabajo de campo llevado a cabo por 15 años en 4 comunidades otomís. La información que la autora recopila nos muestra las concepciones de que los otomís poseen en relación a la menstruación, entrelazada con la sexualidad y el cuerpo. Para ella se sirve del análisis del mito de origen de la menstruación, su relación con la mujer y con la luna. La autora nos lleva por el concepto de cuerpo, un cuerpo que es parte de la gente y la gente que es parte del colectivo social, o dicho de otra manera y en lengua otomí, yay. Una disculpa si no sé mencionar bien el concepto. Este concepto polisémico que sirve a la cultura otomí para definir su pensar colectivo del cuerpo. De esta manera, para el cuerpo otomí, su identificación con la parte inferior del cosmos, lo nocturno, la tierra y la fertilidad, también el semen y la menstruación, es de donde provienen ellos, de lo femenino y lo masculino. Por eso la sexualidad es regeneradora del universo a través de la eyaculación y renueva sus energías también con la menstruación. Flujos cósmicos, productos de un encuentro romántico con la luna, que para esta cultura es de un género masculino y que es visita a las mujeres previo a su menstruación. Finalmente, para cerrar, quiero hacer mención que la autora menciona, cito, al igual que la sexualidad como práctica, la menstruación es el eje de esa relación, masculino-luna, femenino-mujer, y el origen del linaje, la ancestralidad y la cultura otomí en general. Siguiendo por los terrenos del estado de Puebla y dando continuidad a la revisión de los pueblos originarios, nos encontramos con dualismo cosmológico entre los nahuas de Cuautla, Puebla, la mitad inferior del cuerpo, el diablo y la sexualidad. En este artículo, Jaime Echeverría García toma como punto de inicio el estudio de las narraciones míticas nahuas, con lo que profundiza en el pensamiento dual cuauhteco, donde Dios y el diablo tienen una relación horizontal reflejados en la verticalidad del cuerpo del ser humano, ya que la parte superior se relaciona con Dios y la inferior con el diablo. Esta última parte central del estudio para los nahuas de la comunidad de Xolotla en relación con la mujer, la sexualidad y el diablo. La mención sobre la creación del ser humano en el artículo resulta imprescindible para el entendimiento y esto es recogido en varios relatos por el autor, donde podemos observar la dicotomía Dios-Diablo como opuestos y complementarios y las características de personalidad dotados a cada uno de ellos. Por último, Echeverría García hace mención de cómo los pueblos actuales, si bien comparten una concepción dual del universo, cada uno de ellos se identifica con uno o con una parte de esta dualidad. Y eso marca la diferencia de pensamiento y su planteamiento ante su vida. Por su parte, Lourdes Báez Cubero, en su artículo Acciones rituales del nacimiento y sus implicaciones simbólicas entre los nahuas de la Sierra Norte de Puebla, está enriquecido de datos etnográficos realizados su recopilación a partir de 1985. Y este tiempo largo le permite a la autora identificar la vigencia de su ritualidad y creencias, donde el ciclo del maíz juega un papel central como símbolo de su cosmovisión. Así nos recuerda que los nahuas viven en reciprocidad con el mundo, ya que ellos no son dueños de las cosas, sino las divinidades. Parte esencial del artículo es al mencionar que el recién nacido necesita de tener una serie de rituales para estar a salvo en el mundo, ya que él está
pasando de un estado, del estado o del entorno de la muerte hacia el entorno de la vida, con lo cual se encuentra en un estado de indefensión y la vida de las acciones rituales encaminadas al equilibrio, las del nacimiento son primordiales. Las prácticas rituales para el nacimiento, ella nos menciona que son 6 y que se deben de llevar en un orden estricto. De esta manera, el texto de Báez Cubero nos lleva al conocimiento del grupo Nahua de la Sierra Norte de Puebla, de sus concepciones rituales, pero más importante, a su entender, de la vida dentro del universo. El siguiente trabajo, presentado por Edith Yesenia Peña, nos muestra los procesos corporales por los que pasan las mujeres y cómo las parteras y curanderos auxilian al buen desarrollo de ellos. Así, en el artículo Cuerpo, Mujeres y Partería entre los nahuas de Suchitlán, Comala, Colima, presenta parte de su trabajo realizado entre 2006 y 2009 dentro de esta comunidad. Artículo lleno de datos procedentes de entrevistas realizadas a 2 parteras y 14 curanderos, donde se amplía el panorama de la mujer, su cuerpo con la naturaleza, las energías en torno a la sexualidad, fertilidad, infertilidad, embarazo, parto, relación materno-infantil, padecimientos y riesgos, siendo todos estos temas lazos entre el pasado y el presente. Escrito lleno de metáforas articuladas de saberes que nos llevan al ser, territorio y comunidad, el conocimiento del otro, del cuerpo, de las energías que dan conformación a las personas desde su concepción y desarrollo. La mujer en esta comunidad tiene una característica ambivalente. Por una parte es dadora de vida y curadora, y por otra manipula mediante su energía sexual al hombre. Su energía sexual reflejada en su genitalidad y en los fluidos como la sangre menstrual y la lubricación vaginal, pueden ser utilizados para generar daños al hombre. Para cerrar, me gustaría enfatizar las reflexiones finales de este artículo de Yesenia, a que conozcan, pues dan motivo a repensar la forma de vivir y ser comunidad, ya que en estos tiempos de crisis y de cambios podemos identificar y cuestionarnos estas cuestiones que ocurren en varios ámbitos de la geografía y de las diferentes localidades del país. Rápidamente, para terminar, me gustaría hablar de la segunda sección o de la miscelánea, que me parece bastante interesante, que complementa bastante bien esta revista. El artículo son de suma importancia, como el de Alma Gloria Nájera, dirigido a reflexionar en torno a la cosificación del cuerpo en los servicios de salud pública desde la visión del personal médico, que da cuenta del vínculo roto entre las profesiones, entre la profesión más noble como es la medicina, el cuidado del ser humano y su vida, al grado de la pérdida de respeto al cuerpo y a las personas y a sus derechos humanos. Por otra parte, cuerpo, género y sexualidad desde las infecciones de transmisión sexual, un comparativo entre sífilis y la infección de VIH, escrito por Belia Feraldo, nos lleva por la estigmatización que sufren los enfermos, así como el daño que se causa a mitificar a los portadores y, entre comillas, propagadores de las enfermedades, las mujeres de la sífilis y los hombres homosexuales del VIH. Canciones, comidas y sexo, de Ana María Fernández Poncela, es un festín que nos lleva del divertimento a la reflexión, análisis que nos invita a ver cómo dentro de lo cotidiano encontramos una cantidad de mensajes y metáforas relacionados a estos 3 tópicos para bien y para mal dentro de nuestro ámbito social. Finalmente, para terminar, regreso al escrito de Rosario Castellanos, en el que
realiza esta reflexión de: hay un modo de pensar específico de nosotras, refiriéndose al pensamiento y sentir femenino. A mi parecer, no. Y eso es lo que vemos en esta revista, y eso es el valor de la diversidad de lo femenino, del ser humano, de la cultura que construimos las sociedades día a día. Gracias. Muchísimas gracias por esta presentación. La verdad es que nos invita o nos está convocando para que bajemos, descarguemos la revista en la mediateca.ina.gov.mx. Ahí podrán encontrar todos los números de la revista de estudios de antropología sexual, desde el número 1 hasta el 11, que es el que estamos presentando hoy. También tenemos de parte de la audiencia, muchísimas felicitaciones a todo el número, a todos los que participaron en él. Al final leeré algunas de las preguntas para que podamos generar con ello un diálogo de intercambio. A continuación presentaré a la maestra Margarita Áviles Flores. Muchas gracias, maestro Daniel. Ella es profesora investigadora del Centro INA Morelos, es egresada de la licenciatura de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Realizó la tesis de Medicina Tradicional, Plantas Medicinales que utilizan las parteras tradicionales en el Estado de Morelos. Cursó el diplomado Historia y Cultura de la Coordinación Nacional de Antropología del INA. Terminó los créditos de la maestría en Antropología del Centro de Investigaciones y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, el CIDEM. Fue responsable del desarrollo y consolidación del Jardín Etnobotánico INA y actualmente continúa el proyecto de investigación etnobotánica, plantas medicinales y parteras. También es colaboradora de la Casa de Saberes de la Red de Jardines Etnobiológicos de México del CONACYT. Muchísimas gracias, maestra Margarita Áviles. Le cedo la palabra. Hola, mucho gusto. Gracias a las maestras Yesenia Peña y Lilia Hernández por invitarme a participar. Realmente fue fascinante meterme a la revista y a todas las demás revistas. La trayectoria de ella es muy importante. Yo quería compartir pantalla. ¿Puedo hacerlo? Sí, claro que sí, maestra. ¿Todavía no se ve? Todavía no se ve. Perdón, es que tiene que ponerse. Está compartiendo su pantalla, sí, pero no, está ahí, revista de estudios de antropología sexual, la portada, ¿verdad? Sí, perfecto. Ajá, sí, ahorita lo podemos ver. Bien, esta revista nace gracias a, textualito como lo plantea Yesenia en el primer publicación, que fue el volumen 1, número 1 del 2005. Esta revista nace gracias al apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de la Dirección de Antropología Física y la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y del Departamento de Antropología de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Surge como una propuesta académica para comprender la sexualidad humana, integradora de otras disciplinas y de la interdisciplinaridad, generadora de investigación, enseñanza y difusión, con una visión de comunicación, enlace, debate y reflexión, uniendo esfuerzos individuales y colectivos. Textual, acoge en su seno estudios sobre la construcción del género, el estudio de las representaciones sociales y del imaginario colectivo, la diversidad sexual, la violencia sexual y de género, la salud sexual y reproductiva,
y un largo etcétera. Las editoras de esta revista, Edith Yesenia Peña Sánchez y Lilia Hernández Albarrán, con un gran compromiso, organización y disciplina, han logrado lo propuesto y abierto nuevas posibilidades. También se reconoce el apoyo institucional y las personalidades que participan en el comité editorial y el comité asesor. En esta 20 Semana Cultural de la Diversidad Sexual, que no es fácil, pero ha llevado una larga trayectoria, presentan el tema de este año, que es increíble, desafíos y resiliencias en tiempos de la COVID-19. En la conferencia magistral que las autoras proporcionaron el día de ayer, 20 años de divulgación del conocimiento con temas de diversidad sexual desde la perspectiva interseccional, mencionaron los pendientes y retos. Entre ellos, uno urgente es la educación sexual. La fecha de este evento pues concatena con el día 4 de septiembre, Día Mundial de la Salud Sexual, y que busca garantizar la salud sexual para todas y todos. La Asociación Mundial para la Salud Sexual estableció desde el 2010. En el contexto mundial, frente a la pandemia de coronavirus, busca centrar la atención en protección, promoción e igualdad de género y el respeto de la diversidad sexual. El número 11, revista que ahora presentamos, Cuerpo, Mujer y Maternidad, coordinado por la doctora Miriam López Hernández como coordinadora invitada, logró una gran aportación, una excelente selección y coordinación en el que presenta 6 artículos en forma de dossier y 3 artículos en miscelánea y 3 reseñas de libros. Nos proporciona esta revista, lo que menciona Miriam Hernández junto con Edith Yesenia en la presentación editorial, nos proporciona un vasto y profundo conocimiento en temas relacionados con el estudio y la comprensión de la sexualidad y procesos reproductivos con una perspectiva socioantropológica e histórica y actual. Articula la cosmovisión e identidad para entender la sexualidad, el cuerpo, el deseo, la menstruación, el embarazo, parto, puerperio y el cuidado del recién nacido y a los infantes, y la partería en comunidades indígenas, nahuas, otomís y mayas de México y otras culturas. Los artículos que incluye son de excelencia académica, procedentes de diversos campos disciplinarios de las ciencias humanas y sociales, desde la antropología, historia, arqueología, etnohistoria y etnografía. La complementa con textos que tratan tópicos relacionados con derechos sexuales y reproductivos de las comunidades indígenas. Los textos de este dossier derivan, que ya lo mencionó la doctora Miriam, de un evento académico realizado en 2019. Y para empezar es el artículo que nos brinda Lilia Hernández Albarrán, El cuerpo como microcosmos. Algo que quería mencionar en esta revista, algo muy interesante, es como la historia de vida de cada uno de los
de los investigadores que realizan las investigaciones, estos artículos que presentan y denotan mucho parte de su formación profesional. En el caso de la maestra Lilia Hernández Albarrán, pues es antropóloga social, es una maestra en etnohistoria y está en el proceso doctorante o tal vez ya estás como doctorada. El tema lo desarrolla explorando, documentando, dialogando y procesando información del cuerpo a través de la historia en culturas antiguas como la egipcia, china, india y griega, vinculándose en la Edad Media y finaliza con la cultura mexica. Plantea cómo el cuerpo es el principal sistema de clasificación y metáfora de la organización social y del cosmos. Desde la diversidad cultural menciona las prácticas en la base física perceptible, tangible y concreta de comunicación, la vida, el tiempo, el espacio y la interacción social. Además, que se significa y simboliza la forma de comprensión del mundo en colectividad y en el ámbito subjetivo. Algo muy interesante en esta obra es el cómo nos lleva un poco hasta a la medicina ayurvédica, la acupuntura y nuestra medicina tradicional. El siguiente artículo que tiene que ver, realizado por la doctora Miriam López Hernández, que es doctora en antropología y tiene una amplia trayectoria. Ahora que te veo, estás sumamente jovencita y tienes una producción excelente académica. El título es La maternidad entre los nahuas prehispánicos y otros grupos mesoamericanos. En el texto, pues lo realiza a partir de un análisis de las fuentes etnohistóricas y la arqueología, de los diferentes procesos que experimenta la mujer durante su vida de culturas mesoamericanas como la náhuatl y la maya, partiendo de la revisión de datos arqueológicos y fuentes documentales de las representaciones escultóricas y pictóricas. Me fascinó todos los dibujos que muestras y de alguna manera, muy recientemente tuve una reunión con parteras tradicionales del estado de Morelos y una de ellas nos presenta un artículo que hace con relación a Tlazolteotl. Y el ver tu artículo con, pues no solamente con Tlazolteotl, sino otras representaciones, todas las figurillas y el vasto y diversidad de vestigios que existen de figurillas de barro, estelas, pinturas, hasta entierros que dan cuenta del cuerpo, la sexualidad, el embarazo, el parto, la lactancia, la crianza y la mortalidad de la mujer. Es un acercamiento integral al valor simbólico de la fertilidad, la reproducción y la maternidad en algunas culturas mesoamericanas. El siguiente artículo es realizado por Jorgelina Reynoso Nich. Menstruar en el mundo, el cuerpo y los fluidos femeninos entre los otomís de la Sierra Norte de Puebla. Este artículo es resultado de trabajo de campo realizado en comunidades de Tenexco, Ixtololoya, El Pozo y Acalmancillo del municipio de Pantepec, donde ha trabajado desde hace más de 15 años, lo cual le ha permitido registrar etnografías a través de relaciones empáticas con la gente respecto a diferentes aristas de la cultura otomí. Les remarco algo que me llamó mucho la atención y es muy importante. Yo creo que en casi la mayoría de los artículos dan un reconocimiento a académicos, a publicaciones
Y lo cito textual que dice, cabe aclarar, es de Guber, cabe aclarar que la estrategia clave en la obtención de datos ha sido el rapport que Rosana Guber define como un estado ideal de la relación entre el investigador y los informantes, basado en un contexto de relación favorable, fundado en la confianza y la cooperación mutua que visibiliza el flujo, también ideal, de información. Esto es un material genuino, veraz, detallado, de primera mano. Reflexiona sobre la menstruación, la sexualidad y el cuerpo y el ciclo menstrual, asociado con el ciclo lunar, toda vez que la mujer tiene un encuentro amoroso con la luna considerada esta desde el género masculino. Posteriormente sigue el artículo realizado por Jaime Echeverría García, doctor en antropología, que es Dualismo cosmogónico entre los nahuas de Pahuatlán, Puebla. Plantea que el cuerpo es una proyección de la cosmogonía y que al referirse a la parte inferior se inscribe el deseo sexual de orígenes míticos por las poblaciones nahuas del México antiguo. Invita a reflexionar sobre el relato mítico de la creación del ser humano, donde Dios hizo la parte superior, el hombre y el diablo la parte inferior. La mujer relacionándose con relacionándose con el cielo y el infierno, la pureza y la sexualidad respectivamente, que se configuran en el modo de ver y vivir del mundo de esta comunidad. La relación entre Dios y el diablo está permeada por la antigua tradición religiosa mesoamericana, en la que la visión dualista permeó cada uno de los aspectos del mundo, desde los seres divinos hasta las cosas más mundanas, generándose una complementariedad. Oh, Dios. Sí me siguen viendo. Maestra, dejó de compartir. Ay, qué pena. La presentación, ahí ahorita sí, ya, ¿sí? ya. Perdón, es que entró una llamada y entró también al iPad. El siguiente artículo, Acciones rituales del nacimiento y sus implicaciones simbólicas entre los nahuas de la Sierra Norte de Puebla, de la maestra Lourdes Báez Cubera. Nos habla sobre la diversidad de acciones que los hombres deben realizar para transitar de una etapa de la vida a otra, es decir, la práctica de rituales que permiten al ser humano que prosiga su camino por el mundo, siendo los más trascendentes del nacimiento, el matrimonio y la muerte. Describe fundamentalmente las acciones rituales del nacimiento en el que participan las abuelas, las parteras, el padre, en fin, las personas cercanas a la familia. El siguiente artículo es el cuerpo, mujeres y partería entre los nahuas de Suchitlán, Comala, Colima, realizado por la doctora Edith Yesenia Peña. Es un estudio etnográfico realizado en comunidades indígenas nahuas, describe testimonios en los que identifica el proceso cuerpo-persona, interpreta la naturaleza cuerpo-mujer, de la visión de las parteras, incluye la visión de curanderas y curanderos, se plantea la relación de las fuerzas vitales, naturales, sobrenaturales y de la comunidad, de las energías en torno a la sexualidad, el embarazo, el parto, la relación materno-infantil y los padecimientos y los riesgos. El siguiente artículo tiene que ver con la cosificación del cuerpo. Esto está ya en la miscelánea. Este artículo es realizado por Alma Gloria Nájera, licenciada en Sociología y maestra en Gestión y Políticas de Salud.
La cosificación del cuerpo en los servicios de salud públicos desde la visión del personal médico. Presenta un análisis cualitativo con aplicación de técnicas de grupos focales a estudiantes de posgrado de medicina, la problemática de la cosificación de los cuerpos en los servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. En los resultados se muestran distintas características de la cosificación, como puede ser la identificación de la persona y la enfermedad durante la atención, la pérdida del diálogo como un elemento fundamental para el diagnóstico, la mercantilización de los servicios, entre otros, y los problemas de género. Hace evidente la emergencia de un problema ético en la atención, dado que dificulta el ejercicio de los derechos humanos y su flagrante violación, que paradójicamente aunque se han suscrito acuerdos y compromisos a escala mundial, pues estos no cumplen su cometido. El siguiente es el trabajo realizado por Belia Edith Faraldo, Cuerpo, Género y Sexualidad desde las infecciones de transmisión sexual. Un comparativo entre sífilis y la infección del VIH. Analiza las infecciones causadas por sífilis y por el virus de la inmunodeficiencia adquirida, que tienen una carga de estigmatización debido a los estereotipos y los prejuicios sociales. El siguiente es el artículo elaborado por la doctora Ana María Fernández Poncela, Canciones, Comida y Sexo. Así que esta publicación tiene hasta ritmo, tiene historia, tiene música, tiene comida. Así que es una articulación excelente. Estudia las letras de las canciones mexicanas desde una perspectiva de género para conocer los discursos y las representaciones culturales sobre la comida y el sexo, que considera reflejo de estereotipos y prejuicios sociales esbozados en los procesos de la vinculación erótica y afectiva de los sujetos sexuados, plasmados en dichos recursos que analizan la metáfora de una manera fina o violenta. El amor, desamor, la infidelidad femenina, el hombre enamoradizo, insinuaciones sexuales y albures, y la poligamia masculina. El trabajo doméstico femenino, el maltrato físico hacia las mujeres y la masculinidad hegemónica. Mensajes transmitidos por las canciones que permiten reflexionar sobre los imaginarios sociales impactados que se popularizan consciente o inconscientemente, principalmente sobre la cosificación sexual de la mujer. Entre las reseñas, Xochitl Celaya Enríquez presenta el libro Maternidad y no maternidades, paradigmas y contemporáneos, escrito por Norma Vaca, Silvia García, Zoraida Ronzón y Rosa Román. Expone el recorrido histórico que realizan las y los autores hacia las percepciones y conceptualizaciones de la maternidad, hasta llegar al corpus legal y el activismo para la defensa de esta esfera de la vida. El siguiente artículo tiene que ver con historia de la sexualidad. Creo que ese está acá. Historia de la sexualidad, la voluntad del ser, de Michel Foucault, en la que profundiza sobre el dispositivo de la ciencia del sexo y de la biopolítica, que se integran entre la construcción del sujeto social y sexual a través de la historia desde la época victoriana.
Y para terminar, la invención de la cultura de la heterosexual, Louis George Steen, adentra a una problemática que considera muy obvia, la preferencia sexual de las personas heterosexuales, que por considerarse hegemónica ha sido poco investigada y que en la actualidad presenta una serie de condicionamientos legales y de derechos humanos que hace que se reconfigure ante los paradigmas de la diversidad sexual. Dejo de compartir pantalla. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Margarita. Si deja de compartir pantalla, por favor. Creo que ya. Para que ya. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres por tan bonita presentación. Realmente nos invita a ver de qué va cada uno de estos artículos, de estas reseñas, de estos análisis de la revista de estudios de antropología sexual. Como bien mencionaba la maestra Margarita Áviles, pues es un esfuerzo colectivo para pensarnos respecto al tema de la antropología sexual, sobre todas las vetas que se abren en estas investigaciones, pero también me gustaría apuntar que son textos si bien de una profundidad analítica, también acercan a diferentes tipos de lectores, no necesariamente tienen que ser especialistas en el tema, ¿no? Entonces, eso también, pues, es una aportación súper significativa, porque lo interesante de todo esto es cómo ponemos a disposición lo que estudiamos, lo que investigamos, para que sea digerible para un grupo amplio y no nada más en espacios reducidos, ¿no? Entonces, creo que esta es una aportación súper interesante e importante de la revista de estudios de antropología sexual. A continuación les voy a hacer algunas de las, siguen llegando felicitaciones y tenemos aquí 3 preguntas para ustedes para que podamos dialogar con los y las asistentes a esta presentación. La primera pregunta es dirigida a los 3. Les voy a hacer las 4 y ustedes decidirán cuáles pueden responder, y podemos empezar por como el orden que cada uno de ustedes pasó. La primera es si por favor podrían profundizar sobre la cosmogonía náhuatl, sobre el género femenino. La segunda pregunta o el segundo comentario es cómo se puede pensar el cuerpo del pasado y pensar el cuerpo de la mujer en el presente. ¿Qué hay qué continuidades culturales hay? Esta es una pregunta muy interesante. Luego la otra pregunta es, la matriz como metáfora y tabú puede profundizar en el mito de la vagina dentada, algo que también se ha discutido bastante dentro de la antropología. Y la última pregunta es posible deslindar la reproducción y la maternidad del sistema sexo-género contemporáneo? Son preguntas todas realmente para discutir ampliamente, pero les cedo la palabra a la doctora Miriam López y después al maestro Daniel y por último a la maestra Margarita. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por el interés. Realmente estas 4 preguntas son un tema amplísimo, o sea, no caberíamos hoy. Más bien los voy a remitir a... yo he estudiado yo he escrito algunos artículos sobre estos temas, entonces pues los remito a la lectura de estos artículos. Tengo un libro también sobre feminidad náhuatl y también, sobre mujeres náhuatl más bien. Y también Mujeres Mayas, es un libro del 2012, y bueno, eso se los dejo ahí. También tengo algunos artículos que son de libre acceso de estos temas, están en mi perfil de academia y también en mi perfil de ResearchGate. Y respecto a las continuidades, también es un tema muy, muy amplio, pero realmente este dossier habla justamente de, o sea, quien se tome el tiempo de leer todo el dossier que estamos aquí presentando, se van a dar cuenta que hablamos de las mujeres náhuatl, ¿no? Yo hablo de las mujeres náhuatl, también Lilia, y prehispánicas,
y van a ver que en el dossier hay varios artículos que tienen que ver con las comunidades nahuas actuales. Y algunos de los artículos hablan respecto a estas continuidades o discontinuidades, ¿no? Entonces también ahí están los artículos de libre acceso, igualmente en la mediateca de Lina. Y respecto a la matriz, digamos, y a la vagina dentada, yo tengo un artículo que hice al respecto, también está de libre acceso, pero bueno, no soy la única que ha escrito sobre el tema. Pueden buscar las investigaciones de Félix Báez Jorge. Él también tiene bastantes investigaciones de este tema, específicamente de la vagina dentada, que es un tema, pues, antropológico clásico, ¿no? Entonces, pues se los dejo ahí porque no acabaríamos con el tema. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. ¿Su libro también está de libre acceso? No, el libro no es de libre acceso. Bueno, sí. Pero sí está en venta, ¿eh? Sí está en venta. ¿Qué editorial es para que los... Es un libro que fue publicado en Buenos Aires, pero aquí se vende en el Fondo de Cultura Económica y también yo tengo ejemplares para venta. Bueno, pues contacten a la doctora Miriam López para el libro, que también puede ir autografiado, claro que sí. Entonces, muchísimas gracias, doctora. Maestro Daniel. Sí, mira, pues sí, efectivamente son temas de amplio controversia y desarrollo como para abordarlos en el tiempo que tenemos. Efectivamente, como lo menciona la doctora Miriam, pues sí, hay la bibliografía que ella aporta en los estudios han auxiliado y auxilian mucho para la comprensión de todas estas temáticas. Y yo quizás abordaría más esta visión a partir de el dato arqueológico, que también lo aborda bastante la doctora Miriam, en el cual sí podemos observar detalles y elementos que tanto Miriam, López Austin y muchos los observan como, no como una continuidad, sino como pensamientos arraigados que se han mantenido, ¿no?, durante diferentes momentos desde la época prehispánica. Y igual que la cuestión de la matriz, es bastante conocido del mito en que se referencia a varias culturas de la época prehispánica como parte de su origen, ¿no? Una matriz. Todos estos temas son de amplia discusión y de amplios ángulos y visiones para abordarlos, que eso es lo importante y lo interesante de estar estudiándolo esto, y que a mi parecer, desde mi particular punto de vista, tanto dato arqueológico como dato etnográfico nos pueden ayudar para plantear acercamientos a lo que es el conocimiento de lo prehispánico, que digamos, como arqueólogo es en lo que me desarrollo, y que en la actualidad nos ayudan a visualizar con lo que acaba el artículo de... Ay, perdón, ahorita se me fue. El artículo del compañero Jaime, perdón, en el que él hace una mención de que esta característica de la dualidad o de la dicotomía que vemos y que se mencionan por ejemplo, en varias ocasiones de diferentes maneras a lo largo de esta revista, cada pueblo la puede tener, pero cada pueblo le pone su esencia y también tiene que ver con la parte de esta dualidad con la que se identifica, ¿no? Y de ahí yo diría que la profundidad y lo valioso de este número de la revista, en el cual podemos encontrar un contraste muy fuerte de las culturas actuales, como es la otomí y la náhuatl, en que cada uno está posicionado en diferente parte de la dualidad, ¿no? Y eso es maravilloso, porque también nos ayuda a ver las cuestiones no desde un solo punto de vista,
que desafortunadamente a veces pareciera que es lo que permea más, ¿no? Pero yo también los invitaría a que consulten la bibliografía que viene muy amplia en cada uno de los artículos de las revistas y que tengamos pues la mente expectante para seguir investigando, indagando y proponiendo las interpretaciones de los estudios de antropología sexual. Muchísimas gracias, maestro Daniel. Cedo la palabra a la maestra Margarita Áviles. Bien, con respecto a eso, bueno, pues yo también apoyo a que consulten los libros de Miriam y también los otros autores que yo creo que son uno muy vigente, que es fundamental, es el de Alfredo López Sostin. Y bueno, él tiene muchas publicaciones en torno a ello, pero hay muchísimos autores. Si empezamos a buscar, vamos a encontrar muchos. El problema es que en ocasiones dices, ¿con cuál me voy? ¿Con melón o con sandía? Pero algo que sí, yéndome hacia la etapa actual, es, por ejemplo, lo que tiene que ver con lo frío, lo caliente. Lo frío, lo caliente tiene que ver en qué parte se da y para qué sirve y cuál es la función de ya sea la enfermedad del cuerpo, los métodos curativos. En las comunidades tienen diferentes clasificaciones en relación a lo frío caliente. A mí me costó mucho tiempo poder entender, porque en ocasiones consultaba con una partera y me decía una cosa y después iba con otra y me decía otra. Entonces muchas veces no puedes aterrizar fácilmente hasta después de muchos años. Lo que es el baño de temazcal, cómo tiene que ver toda esa, desde la forma, la construcción del baño de temazcal y cómo tiene que ver con el inframundo y de qué manera el parto también es un proceso de transición que desde época prehispánica mencionaban de que son unas guerreras, y todavía hasta la actualidad hay muchas parteras que ellas mencionan que es todo un proceso de vida y muerte, y para ellas es una gran satisfacción ser parteras porque atienden la vida y atienden la muerte también. También otro aspecto que tiene que ver también con eso son los masajes. Los masajes, ¿de qué manera a través del masaje ayudan a los procesos reproductivos que también van relacionadas con las manteadas? Y después nos vamos al uso de las plantas. Las plantas, hay una gran diversidad. Hace años nos hicimos una base de datos sobre las plantas en los procesos reproductivos y hay una gran diversidad. Así concluyo, pero ¿saben qué quería mencionar? Como que una reflexión en torno a esta publicación, a la 20ª semana que se está llevando a cabo, y tiene que ver con que nuestro país es multicultural. Y en esa parte, pues vamos a encontrar parteras empíricas a nivel nacional, y hay en poblaciones indígenas, poblaciones urbanas, y habría que reflexionar sobre el papel de la partera. Lamentablemente, las parteras cada vez tienen mayor limitante en cuanto a su acción en las comunidades. ¿Por qué? Porque no sé a qué se deba, pero tiene que ver con un desconocimiento al papel de las parteras, los curanderos. Yo creo que habría que revalorarlo, pero también habría que ser muy conscientes y realistas de la situación. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Margarita Áviles. Ya estamos sobre el tiempo. Con esto nosotros estaríamos cerrando esta presentación de la revista de estudios de antropología sexual en su número 11 dentro de la 20ª Semana Cultural de la Diversidad
sexual. Agradecemos ampliamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia por esta oportunidad, por transmitir este evento en línea, que también dentro de todas estas limitaciones del COVID también ha abierto nuevos escenarios para podernos comunicar a gran distancia con gente que a veces era imposible tenernos de manera cercana y presencial, ¿no? Entonces, eso, agradecerles a cada uno de ustedes, comentaristas, por sus aportaciones tan valiosas para que aquellos que nos escuchan puedan acercarse a esta revista. Las preguntas que hicieron son todas tan valiosas que invitan también a nuevas reflexiones, o también para el próximo número de la revista número 12. Muchísimas gracias, y que vengan muchísimos más números de esta revista, que siempre es un gusto leerla, porque está llena de aportaciones muy importantes para el debate, que se ciñen o abran de otras temáticas que a todos nos conciernen, ¿no? También quisiera dar las gracias a la doctora Yesenia Peña por la invitación, a la maestra Lilia Hernández, que han estado empujando todo este proyecto por tantísimos años. Muchísimas gracias, enhorabuena. Los invitamos también a continuar con esta semana cultural. Las actividades se reanudan a las 4 de la tarde. Por favor, sigan. Todas están siendo maravillosas. La mesa que nos precedió era para un debate importantísimo sobre los derechos de la niñez, de la juventud. Bueno, yo qué les puedo decir, yo estoy encantada de seguirlos por la transmisión. Entonces, abrazo a todos, a todas, a todes. Seguimos en contacto. Gracias. Gracias. Gracias, felicidades. Gracias. Muchas gracias, Alba, Margarita, Daniel, Miriam. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.